Uno. Hello everyone. This is the interview, the third session of FGD, and we're going to ask you some questions. As you know, you were chosen for this interview, and maybe you know that your name will remain anonymous because this is anonymous. And if you are okay with it, I will record this interview. Yes, are you okay? Sí. Yes. Okay, thank you so much. I'm going to start doing some questions and I would like you to answer and avoid answers like, I don't know, or I have no opinion. I would like you to know, what do you think? Even if it is negative or positive, it doesn't matter, okay? The first question will be, do you believe that a similar situation to what happened with this student can have a great effects on your academic work? Student one. Bueno, yo no creo que situaciones parecidas a estas tengan buenos efectos en mi trabajo académico, porque a la final son noticias que a uno lo impactan y pues uno se descoloca bastante y pierde bastante a veces la noción de, de la realidad y las Es muy emociones a abrumador. veces a uno le ganan. And do you think it takes too much time to recover? Bueno, yo creo que eso es acuerdo de diferentes personas, pero en mi caso, no del todo, pues yo sé que todos tenemos un ciclo. Okay. Thank you so much, student two. Bueno, pues yo la verdad tengo unos pensamientos muy similares al comentario anterior, ya que siento que esto de alguna u otra forma va a limitar tus capacidades, ya que el hecho de que una vida se pierda, pues lleva en sí a como un bajón general. Thank you so much, student three. Estoy de acuerdo con las dos opiniones anteriores, ya que la pérdida de algún familiar o la pérdida en sí de una vida es algo trágico, así que sí, de alguna forma llega a aún afectar en el desarrollo académico. Okay, student four. De igual manera, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Una pérdida de una vida afecta directamente tus capacidades, ya que vas a estar teniendo pensamientos, ya sean negativos o pensamientos relacionados con la muerte de esa persona. Entonces, no te vas a poder concentrar y vas a tener muchos problemas. Do you think it affects even if you don't know this person like pretty well? Yes, because even it is a human life, even if you don't know that person, it will affect, because if you have empathy with the families or empathy with your classmates, with the teacher, yeah, it will affect. Thank you so much, student five. I think that similar situations affect your academic work as well, because as a student four said, it's a human life, and that can be a really big problem in our lives. Okay, student six. Bueno, escuchando las opiniones de los comentarios de todos mis compañeros, pues también tengo una opinión muy similar, ya que así sea cercano o no sea cercano, pues de alguna manera se afecta si tienes una relación con sus amigos o con sus profesores, puede ser. En caso de ser cercano, pues afecta, ya que los pensamientos llegan. Es choqueante saber que esa persona ya no está más, pero como tal es el ciclo de la vida y con el tiempo, pues va a pasar. Cómo pase ya depende de cada uno. Okay. The second question would be, how was your experience with the grief? ¿Cómo fue tu experiencia con el duelo? Student one.
Una parte bastante choqueante, eh, no sé, son sentimientos muy encontrados que se vivieron. Okay, student 2. Bueno, pues la verdad no era muy cercano a él, pero como dije anteriormente, pues cualquier pérdida más humana, este, sí afecta un poco. Okay, student 3. Como lo dije anteriormente y nuevamente estoy de acuerdo con los anteriores comentarios, siempre va a ser algo difícil vivir esta situación, ya que se tiene empatía con los familiares. Okay, student 4. Yes, I agree with my classmates. In my case, personally, it was difficult. I needed to take some time to think and to reflect and to greet their family and to pay my respects. So I needed a little bit of time. Okay, maybe how much time was it? Well, in my case, it was like, I mean, I'm not fully recovered, but like at least a month or two. And I am never going to stop thinking about that. Okay, student 5. Well, my experience, I think, as it was new for me that a classmate died, it was very difficult and weird. So I had to process all those feelings. And I think the time that it took me was like, as well as student 4, sorry, like 1 month at least. Okay, and do you think that it still has some effect on you nowadays? I think that I get over that feeling, but I think that there's still something and it's never going to go away. Okay, student 6. Pues como tal, no llegué a tener un duelo ya que no era tan cercana a esta persona, pero como se mencionó antes, la empatía que se tiene por las otras personas, pues se afecta un poco y a mí se comparte sobre lo que las otras personas llevan. Entonces no fue un proceso largo y no creo que tenga nada más que decir. Okay, thank you so much. This question is from maybe from opinion, so I would like to know your opinion. Do you think the university should be more considered with this kind of situations? Okay. Student 1. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Yes. Do you think the university should be more considered with this kind of situations? Ah, bueno, de hecho creo que sí hay, que la universidad sí es bastante eh, a favor de los estudiantes y cualquier cosa que les pasa, pues en la universidad tengo una experiencia muy cercana con eso de que la universidad siempre está, a favor de los estudiantes y cosa de que ellos siempre también se encuentren bien, así que creo que la universidad hace un buen trabajo con respecto a eso. Okay. Have you felt the support from teachers or higher status? De hecho, sí, pues hace no mucho tuve un accidente, pues sí, tanto profesores como trabajadores administrativos de la universidad tuvieron una respuesta total para el problema que yo había tenido. Okay, thank you. Student 2. Bueno, pues la verdad yo no he usado mucho estos servicios de la universidad, pero tengo muy claro que la universidad, como dijo mi compañera anterior,
vela por los estudiantes y por su seguridad y su bienestar. Tanto así que sé que en la universidad hay un psicólogo y un doctor. Creo, parece que he escuchado que también hay un dentista. Entonces yo creo que la universidad sí considera mucho a la seguridad de los estudiantes dentro de la universidad, ¿no? Okay. Thank you so much, student 3. Si mal no recuerdo, tuvimos ciertas charlas en su debido momento, ¿no? Y en ese nos supieron explicar que nosotros como estudiantes tenemos un seguro que nos, o sea, si es que ojalá que jamás nos llegue a pasar, ¿no? Pasemos por esto, a nuestra familia le indemnizan, no sé por cuánto de dinero será, pero sí, la universidad cuenta con esos servicios, aparte con los anteriores servicios que mis compañeros explicaron. Okay, thank you so much, student 4. Yes, I agree with my classmates. I don't have much to add because they already mentioned the university has like a great personal. There is great people there, psychologists, and the teachers. We had some conferences where we talk about this kind of situations, and yeah, I agree with them. Thank you so much. Student 5. As well as the other participants, I think that the university is very considered with this kind of situations. But maybe there could be more workshops or conferences about how to deal with this kind of situations. But beside that, I think that everything is okay. Okay, thank you, student 6. Realmente no estoy muy enterado acerca de las ayudas que proporciona la universidad, pero como dicen mis compañeros, realmente sí velan por los estudiantes y por las charlas que han dado, pues sí estoy un poco empapado en el tema, entonces soy consciente de que puedo recibir algún tipo de ayuda de la universidad y pues creo que sí está bien ese soporte, pues otras universidades deberían hacer lo mismo, ya que afecta al desarrollo académico. Okay, thank you. This question is related to the before because I would like to know your experience um, in the academic environment. No, all that has to do with your grades and the moment that you realized that your partner died. So I would like to know how would you like that the university support students in this kind of situations? If you will do something different or you will implement something besides of the talks, psychological talks, or would you have liked it to be helped in a different way? No, student 1. Bueno, pues de hecho yo creo que no sé si seguirá siendo, pero al menos yo recuerdo que en el primer semestre nos habían hablado sobre muchas cosas que cuenta la universidad en lo que es gestión académica y, y también bienestar académico. Entonces, pues creo que se debería seguir haciendo eso para que los estudiantes, en el caso de que tal vez tengan una emergencia, pues tengan en cuenta de que la universidad está presta para darles ayuda a sus medidas, obviamente, pero que sepan que cuentan con ese apoyo por parte de la universidad y del Estado. And in your experience, didn't you feel overwhelmed when you were in the grief process or at some point after you realized about the disease of your classmate? ¿Podría repetir la pregunta? Uh, at at some point, you didn't feel overwhelmed or too sad, like to do homeworks, or you rested importance to the activities that you had to do when you're in the university? Sí, un poco. Fue bastante difícil
Y creo que después pues de eso sí he tenido un poco de problemas porque eh, fue una época un poco complicada, entonces am, no sé, tal vez lo que sí también mejoraría en la universidad fuera de que sea un poco más fácil el adquirir ayuda psicológica porque a través de la plataforma no se puede hacer ese tipo de solicitud. Entonces eso también creo que sí le mejoraría. Okay. Thank you, student 2. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Um, Considering what your partner said, how would you like that the university support the students in this kind of situations? What do you think you will do different, or what would you like to add in this kind of situations? You know, maybe more psychological talks or a period to rest. Yes, that they rest homeworks or activities, you know, something like that. Bueno, según yo sé que si llegas a perder, ¿no?, algún familiar, la universidad sí está en todo su derecho de dar el permiso al estudiante y así, digamos, él no, no contar con las faltas, digamos, así por los días que se ausente por el hecho. En todo caso, que la universidad, lo que puede hacer diferente a la universidad es brindar ayuda psicológica a esas personas que han sufrido la pérdida de algún familiar y así poder para que ese problema sea superado. En todo caso, también sería contratar, no sé, más psicólogos en la universidad, porque hasta donde yo tengo entendido, solo hay uno. Y como dijo mi compañero antes, es muy difícil agendar a través del SGA. Entonces, eso. Okay, thank you. Student 3. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario anterior, ya que, bueno, como estamos en una universidad que es pública, es un poco complicado que tengan a disposición o de manera inmediata todos los servicios, ya que debe ser muy complicado agendar al psicólogo, ya que es una sola persona comparada con todos los estudiantes que hay. Me imagino que en el sector que la universidad pueda mejorar es en este aspecto, si es que hay la posibilidad de agregar más profesionales de esta área de la salud y más de la salud mental, estaría muy bien. Okay. Student 4. Okay, personally, I think that in these kind of situations, the university should give more time to students to process about the death of someone. You know, like they shouldn't send homeworks or they shouldn't be like as tough with the students because you know we need to process that because it's a delicate topic. So I would say that to give us more time to think and to reflect and not just doing homeworks or anything. Okay. Maybe based on your experience, have you felt overwhelmed or you rested importance to the activities that you needed to do inside the university? Yes, definitely, because you know when we were working in some activity after this situation, we couldn't concentrate. We were constantly thinking on that person, and we were not able to do the activities and the homeworks in the correct way because we needed time to process. Maybe how much time do you think it took you to I simulate? wouldn't ask too much because you know we need to continue, we need to move on. But I would say that at least 2 weeks. I don't know because you know they started to working normally like in 5 days. Okay, thank you so much, student 5. Sorry, can you repeat the question? Okay, how would you like that the university supports students in these kind of situations? Like, what would you change of what the university already did? What would you add, or how would you have liked
to be treated in this kind of situations? Okay, as I said before, I think that there should be more workshops about these kind of situations, but not just for that, and for the people who is suffering this situation, but for general public, because it can happen to anyone. And as well as my the other participants, I think there should be some time and a little more of empathy from the teachers and all the classmates. Yes, I think that would be. Okay, thank you so much, student 6. Como mencionaron mis compañeros, creo que algo que debería añadir es que la universidad sería más psicólogos, más ayuda emocional o mental, ya que pues yo en su momento intenté agendar una cita para el psicólogo y pues creo que bastantes personas pues sí necesitan, o la mayoría de las personas necesitan este tipo de ayuda. O más que nada, creo que es normal. Entonces una persona no se da abasto con tantos estudiantes en este caso. Sería algo que añadiría, pero en general la universidad creo que, como se mencionó antes, sí da su apoyo y le da sus días de descanso a los estudiantes, no poniéndoles faltas o dándoles trabajos posteriores. Okay, thank you so much. This has been all for today. I appreciate your answers and your time. I will give you the transcription a week after this, so you let me know if it's okay. Thank you so much for your time. That's all.